Aquí va una historia que comienza con preguntas que pican como espuela, como un niño de Oaxaca, sin fortuna ni apellido rimbombante. ¿Se convirtió en el hombre que mandó en México por más de 3 décadas? ¿Qué hay detrás de su sonrisa rígida en las fotografías sepia, una voluntad de hierro o un corazón en guerra? ¿Quiénes fueron las mujeres que caminaron a su lado y, a veces, en su sombra, moldeando decisiones de Estado con susurros en los corredores del poder? Quédate, porque en este viaje vas a escuchar promesas de amor en cartas con tinta temblorosa, planes de insurrección escritos a contraluz. Bodas que fueron alianzas políticas y rumores que, ciertos o no, incendiaron tertulias, cafés y redacciones. Este es el retrato íntimo y político de Porfirio Díaz, su biografía contada como novela de hechos y su historia sentimental como mapa secreto del poder en México. Nació un 15 de septiembre de 1830, en Oaxaca, cuando la campana del templo parecía anunciar, sin saberlo, los golpes de la historia que él mismo iba a dar. La casa era modesta, de paredes que respiraban el polvo tibio de la tarde, con un patio donde el agua, al caer en pila, enseñaba disciplina. Gota a gota, la piedra cede. Su padre, José de la Cruz Díaz, y su madre, Petrona Mori, le dieron lo indispensable: trabajo, fe, respeto por la palabra empeñada. Muy pronto Porfirio aprendió que el hambre y la ambición dialogan a gritos dentro del pecho, y que a veces uno debe silenciarlos con estudio. Entró al seminario no porque quisiera sotana, sino porque ahí había libros. Después, la facultad de jurisprudencia lo tentó con la balanza de la ley y el pulso del alegato. Oaxaca, entonces, era una ciudad de rostros que se conocían por nombre, de calles que olían a pan, tamal y tinta de imprenta. Entre sus maestros destacaba un abogado de mirada aguda y seno disciplinado, Benito Juárez. De él, Díaz aprendería 2 cosas que lo marcaron: el rigor como método y la convicción de que México debía dejar de pedir permiso para existir. La patria, sin embargo, no se aprende del todo en las aulas. Se aprende en el barro, con bota y pólvora. El joven Porfirio se metió a la Guardia Nacional y descubrió, por vez primera, el extraño latido de la guerra, ese ritmo que mezcla miedo y valentía, que convierte a un muchacho en jefe porque, en la hora crítica, su voz no tiembla. Vinieron los años de reforma, el choque de 2 visiones de país, y luego, como si el destino probara la resistencia de la República. La intervención francesa. 5 de mayo de 1862, Ignacio Zaragoza al mando, Puebla en vilo, y Díaz como uno de esos oficiales cuyo nombre el parte militar subraya sin florituras. No era el héroe que grita, era el que ordena y cumple. Al día siguiente, mientras la ciudad recogía heridos y contaba los cañonazos, él ya estaba pensando en la próxima maniobra. Porque la gloria, entendió pronto, es apenas un segundo, lo que dura en secarse la tinta del informe. El imperio de Maximiliano le dio a Díaz el escenario perfecto para desplegar su energía. Operó con rapidez, golpe de noche, sorpresa al alba. La Carbonera, Miahuatlán, la toma de Puebla en 1867, nombres que, para el registro, son batallas, para él, fueron escalones. Cada victoria le abría puertas y, con ellas, sospechas: ¿quién es este general moreno, de bigote recortado y paso apremiante, que no conversa, decide? Mientras la República se restablecía y Juárez, desde la capital, intentaba coser un país de retazos, Porfirio medía otra cosa: la temperatura de la ambición. La suya no era estridente, era un rumor interior, como brasa. Quería el poder, sí, pero quería, sobre todo, ordenar el desorden. Y creía, a su modo, que podía hacerlo. En los intersticios de la guerra, donde el silencio permite escuchar el propio pulso, se cruzan miradas que cambian destinos. Ella se llamaba Delfina Ortega. Era oaxaqueña, joven, de una discreción que imponía respeto. Conocía a Porfirio de antiguo, por familia y cercanía, su presencia no exigía, persuadía. En sus cartas, esas que hoy imaginamos dobladas con cuidado, resguardadas del sol, hay promesas de una vida más sencilla que la que esperaba a un general en ascenso, un patio, hijos, la certeza de una mesa servida sin estridencias. Se casaron en 1867, cuando la pólvora aún humeaba y la República tomaba aire. Para Díaz, aquel matrimonio fue, a la vez, refugio y espejo. Refugio, porque en el hogar con Delfina encontraba un orden que no dependía del parte militar; espejo, porque los ojos de ella le
Recordaban quién había sido antes de convertirse en figura pública, un muchacho de Oaxaca con hambre de futuro. La vida doméstica de los Díaz Ortega empezó con el vaivén propio del siglo, mudanzas, campanas, regresos. El general Salia hostigaba una columna, volvía con la barba polvosa, acariciaba la frente de un hijo dormido, y otra vez el caballo, la orden, la estrategia. Delfina llevaba la cuenta invisible de la casa, el gasto, los nacimientos, las ausencias, los duelos. Y hubo duelos. El siglo XIX, áspero con la infancia, hizo de los hogares pequeños campos de batalla contra enfermedades que hoy parecen simples. La muerte visitó su casa más de una vez, dejó sillas vacías, juguetes sin dueño, silencios que ningún triunfo militar aliviaba. Porfirio, con la disciplina que lo definía, aprendió a apretar la mandíbula y seguir. Pero la tristeza se alojó en los bordes de sus retratos, en ese gesto contenido que la historia confunde con frialdad. Mientras tanto, la política hervía. Juárez, reelegido en 1871, enfrentó desgaste y resistencias. Porfirio, que había intentado ganar la presidencia, creyó que la reelección perpetua abría una herida legal y moral. Se plantó con el plan de la Noria, no solo como rebelde, sino como alguien que proponía una regla: sufragio efectivo, no reelección. La consigna, que el tiempo volvería irónica, en ese momento era su bandera. No triunfo. Aprendió, quizá, que la estrategia no es solo mover tropas, es medir tiempos. Cuando Juárez murió en 1872, el país hizo un duelo doble, por el hombre de Juárez y por la república que, sin él, debía encontrarse un nuevo orden. Lerdo de Tejada ocupó la silla, la tensión siguió. Para Porfirio, 1876 fue el ano de la oportunidad. El plan de Tuxtepec, otra vez el no reelección por estandarte, lo llevó, a caballo y telegrama, hacia la presidencia. En 1877, al entrar en Palacio Nacional, el eco de sus botas sobre la piedra marcó el inicio de una época que llevaría su nombre como apodo y sentencia, el porfiriato. Pero aquí importa tanto la silla como el cuarto contiguo. Porque el poder, en México, se ejerce también en salones, con tertulias, abanicos, retratos, alianzas que se sellan en bailes y sobremesas. Y la vida de Porfirio, ya presidente, siguió marcada por la presencia silenciosa de Delfina. Ella hacía de la casa una fortaleza de hábitos, sin ostentación. Sus manos, más acostumbradas a la aguja que al protocolo, sabían encadenar los días. Pero el destino, que a Díaz le había concedido la gloria y la disciplina, volvió a cobrarle caro en lo íntimo. En 1880, cuando el general cedió la presidencia a Manuel González, una jugada calculada para tomar aire y regresar más fuerte, la muerte tocó la puerta de su casa con un golpe seco. Delfina falleció. La causa, dicen, fue la enfermedad que acechaba a las mujeres después del parto. El nombre exacto es lo de menos ante el hecho: se quedó solo. Hay duelos que se sufren en silencio y duelos que cambian un país. Para Díaz, la ausencia de Delfina fue ambos. En lo inmediato, organizó su vida con la misma precisión con que organizaba el ferrocarril y el presupuesto. En lo profundo, algo se vació. Los que lo conocieron entonces hablan de jornadas largas, de una puntualidad que rozaba la obsesión, de una mirada más dura. Fue también el momento en que el Porfirio político se hizo maestro del tiempo, aprendió a complacer a sus aliados, a firmar concesiones. Con caligrafía impecable, a colocar piezas en un tablero donde el comercio y la paz social eran, por fin, el tesoro. Y, sin embargo, en las fotografías de esos años aparece siempre un detalle, un espacio mínimo a su lado, como si la imagen misma guardara sitio para alguien más. Ese alguien más llegó con pasos leves y una sonrisa que iluminaba salones. Se llamaba Carmen Romero Rubio. Era hija de Manuel Romero Rubio, político hábil, pieza clave de la maquinaria porfiriana que estaba en construcción. Carmen era joven, educada, de maneras modernas para los códigos de la capital, tocaba el piano, se movía con soltura entre tertulias. Sabía escuchar y guardar secretos. Porfirio, viudo y de luto sobrio, la conoció en un ambiente donde el rumor era moneda y la conversación, arma. El cortejo fue al mismo tiempo discreto y notorio, discreto, porque él no era hombre de gestos públicos, notorio, porque la ciudad, siempre atenta, percibía el nuevo equilibrio que se estaba gestando entre el general y la familia Romero Rubio. En 1881, se casaron. La boda fue más que un enlace, una señal.
La República de los Acuerdos encontraba, en esa unión, su metáfora perfecta, la espada y el salón, el orden y el trato, la disciplina y el encanto. Carmen no llegó solo con música y flores, llegó con una inteligencia social refinada, con una comprensión instintiva de cómo suavizar aristas. Donde Porfirio imponía, ella persuadía, donde él exigía, ella ofrecía. Había, además, ternura en su trato, una forma de mirar a su marido que le devolvía humanidad a ese hombre que la historia ha fijado como estatua ecuestre. No tuvieron hijos propios, la casa se pobló de sobrinos, ahijados, afectos. Carmen impulsó obras de caridad, hospitales, escuelas, caminaba por la ciudad con la certeza de que la capital debía parecer, a ojos de extranjeros y provincianos, el espejo del orden y progreso que su marido proclamaba. Y sin embargo, porque en toda corte hay susurros, también aparecieron rumores, que si el presidente, en su juventud, había tenido amores furtivos, que si tal o cual dama recibía más cartas de las debidas, que si en provincia quedaban huellas de pasiones antiguas. Rumores, decires, nada que los periódicos serios se atrevieran a afirmar sin pruebas, pero suficientes para alimentar sobremesas. El mérito, y la astucia, de Carmen fue convertir el ruido en música de salón. En sus recepciones, la gente volvía a hablar de ferrocarriles y exposiciones, de inversiones y modas, de París y Nueva Orleans. Lo íntimo quedaba como un perfume, no como un escándalo. Porfirio, por su parte, perfeccionó su papel de anfitrión severo y educado, un apretón de manos firme, una frase breve, una mirada que decía he tomado nota mejor que cualquier discurso. En esos mismos años, mientras los rieles unían puertos y fronteras, mientras el telégrafo ataba ciudades como si fueran cuentas de un rosario de cobre, la pareja presidencial dibujó una coreografía, el al timón de los decretos, ella, como brisa constante, acomodando velas para que la nave entrara serena a cada puerto. Y, sin embargo, no todo era mármol pulido. El poder pide sacrificios discretos, una amistad congelada, un cariño pospuesto, una visita que nunca llega. En la intimidad, Porfirio cargaba la memoria de Delfina como quien lleva un medallón bajo la camisa, no lo muestra, pero lo siente. Carmen, consciente, jamás compitió con un fantasma, construyó un presente que no le pidiera al pasado permiso para existir. Esa madurez afectiva permitió que el presidente encontrara, al fin, una forma de descanso, no el del hombre que duerme profundamente, sino el del que, al menos, puede cerrar los ojos. Contemos entonces esta primera parte con un eco claro. Porfirio Díaz, el general que aprendió el idioma exacto de la orden, descubrió que el amor, en sus dos grandes estaciones, Delfina y Carmen, era también una forma de gobierno, un arte de poner en su sitio los miedos, de ordenar las ansiedades, de coordinar pasos. Su biografía pública, la que acumula batallas, planes y decretos, no se entiende sin su biografía afectiva, sin la mano que cosió botones en la víspera de una campana, sin la carta que lo espero, perfumada, en una mesa, sin la sonrisa que amortiguó una decisión dura. Y si México, con Díaz, aprendió a caminar por la cuerda tensa entre el orden y la ambición, fue, en buena medida, porque él encontró en el amor, el equilibrio que la historia le exigía en la plaza. Cuando el calendario avanzó hacia 1884 y Porfirio volvió a la presidencia con la soltura de quien ya conoce cada pasillo, México se preparaba para otro tipo de historia, la del progreso medido en kilómetros de riel y kilovatios, la de los banquetes con centros de mesa de cristal y discursos en francés, la de una paz que, para sostenerse, necesitó silencios. Y también la de una vida conyugal puesta a prueba por las tentaciones del poder y la exigencia de representarlo todo, la patria en el pecho, el matrimonio en la sala, el futuro en los planos. En lo íntimo y en lo público, la pareja Díaz-Romero Rubio tejía una red que atrapaba tanto la admiración como la crítica. Lo que sigue, y te lo voy a contar, es la danza fina entre la reputación y el rumor, entre el deber y el deseo, entre la mano que firma un contrato y la que, en la penumbra, busca otra mano para encontrar calma. La mañana en que Porfirio volvió a ceñirse la banda presidencial, la ciudad parecía haber ensayado un papel nuevo, tranvías que tañían campanillas metálicas, vitrinas con vestidos traídos de París, periódicos que inflaban su tinta con la palabra progreso. En el despacho, sin embargo, el aire era otro, mapas clavados con alfileres, concesiones a medio redactar, telegramas que latían como nervios expuestos entre Veracruz, Monterrey, Chihuahua.
Él, el general que hablaba en pocas sílabas, entendió que gobernar ya no era solo ganar batallas, sino coreografiar intereses. Y ahí, sin ruido pero con pulso constante, entró en escena la mujer que sabía templar los ánimos del país con la misma destreza con la que templaba un salón, Carmen Romero Rubio, su esposa. La historia oficial la presenta como primera dama con modales exquisitos, lo que no cabe en las estampas es su talento para apagar incendios antes de que ardieran, para convertir una visita protocolaria en alianza, una sobremesa en promesa, un rumor en brisa que no tiraba vasos. En los salones de la capital, donde los abanicos eran un alfabeto y las sonrisas un sistema de señales, Carmen acomodó las sillas, de manera que nadie quedara del todo lejos del poder. Cuando llegaban ingenieros ingleses a discutir rieles, ella hacía que la conversación pasara, con suavidad, de los vinos a los aforos de carga. Si venían banqueros franceses a hablar de deuda, ella lograba que salieran convencidos de que invertir en México no era un salto al vacío, sino un vals bien ensayado. Y si a la mesa se sentaba un gobernador receloso con su esposa de mirada atenta, Carmen encontraba en la otra mujer, no en el hombre, el camino para la confianza, un comentario sobre la educación de las niñas, una invitación a visitar un hospital que necesitaba fondos, la promesa de impulsar una escuela de artes y oficios. Así, mientras Porfirio tallaba el país con decretos, Carmen lo pulía con conversación. No hay poder que no resuene en la vida íntima. A Díaz le crecieron las jornadas y se le achicaron las noches. La correspondencia con ministros y gobernadores apilaba sobres con la regularidad de una lluvia disciplinada, la correspondencia personal. En cambio, encontraba huecos intersticiales, como esas flores que brotan en grietas de cantera. Cuando no podía dormir, recorría con la yema de los dedos un medallón guardado discretamente, recuerdo de Delfina, la primera esposa, a quien la muerte le arrebató. No hablaba de ello, no era su estilo. Pero en el silencio compartido con Carmen, esa complicidad que no necesita palabras, algo se curaba. Ella nunca pretendió borrar la sombra de la primera, supo, en cambio, tejer un presente suficientemente amplio para que el pasado también respirara. Es un arte raro, eso de convivir con una ausencia. Carmen lo ejerció con una elegancia que el protocolo no encena. Los periodistas de entonces, siempre sedientos de anécdotas, escribían crónicas con perfume. Había, claro, quienes cuchicheaban sobre antiguas simpatías del general cuando todavía era un héroe de campana que despertaba suspiros. En pueblos donde las bandas tocaban dianas al amanecer. México, país de sobremesas largas, fabrica rumores con una destreza asombrosa. Se decía que en una provincia quedó una historia a medio cerrar, que en tal ciudad cierta dama guardaba una caja con monos y cartas, que una señorita de sociedad había recibido más atenciones de las que admitía el manual tácito de recato. Nada probado, nada firmado, nada que un diario serio se atreviera a convertir en tinta indeleble. Y, sin embargo, la ciudad hablaba. La diferencia entre el rumor y el escándalo la marcaba siempre el mismo dique, el Temple de Carmen. Cuando la marea subía, ella organizaba un concierto, un té benéfico, una exposición de bordados. El tema cambiaba de mesa como por encanto. A la semana siguiente, la conversación volvía a girar en torno a ferrocarriles, caminos, fábricas, museos, la próxima fiesta de la exposición. Porfirio, mientras tanto, armó su gabinete como quien elige un relojero para una pieza minuciosa. Llegaron los llamados científicos, hombres de números filosos y léxico afrancesado. Había en ellos una fe casi religiosa en la estadística y en la regularidad del presupuesto. Entre todos, quizá el de mano más firme era el encargado de las finanzas, que veía en la deuda externa no una soga sino una escalera. Las cuentas ordenadas, la moneda estabilizada, el crédito reanimado, esa música de cifras encantaba a inversionistas y a cronistas, que se paseaban por la Alameda contando luminarias nuevas. Pero cada luz en la avenida tenía, en los márgenes del país, su precio en sombras. En los llanos y montanas, peones y campesinos vieron transformar su paisaje en latifundios agrandados con el filo de nuevas leyes. Los ferrocarriles cruzaron tierras como bisturí, llevaron mercado y noticias, pero también redistribuyeron el poder con una velocidad que descolocó viejos equilibrios. ¿Dónde entran las mujeres en ese mapa? En más sitios de los que la historia solemne reconoce. Además de Carmen, cuya figura era casi institucional, hubo una constelación de mujeres que tejieron redes alrededor del presidente.
Algunas eran esposas de ministros o de empresarios y actuaban como diplomáticas domésticas, otras dirigían colegios y asilos, abriendo espacios donde las niñas aprendían a leer, tocar el piano y, ocasionalmente, hablar de civismo. En una ciudad que comenzaba a mirarse en espejos europeos, las señoras de sociedad fueron embajadoras de esa imagen, organizaban verbenas. En beneficio de hospitales, montaban bazares con bordados finísimos, hacían listas de benefactores donde el apellido funcionaba como pasaporte a la foto del periódico. No eran gestos vacíos, con frecuencia, esos eventos bancaron salas de maternidad, compraron camas, financiaron maestros. No faltaron, claro, las miradas que creyeron ver más de lo que había. A Porfirio, que a los 50 y tantos ya era un icono, lo rodeaba un aura de imantación. Las crónicas hablan, con pudor y picardía, de jóvenes que se desmayaban en recepciones, de señoritas que guardaban recortes del periódico. Con su imagen, de cartas anónimas donde una caligrafía cuidada confesaba devociones inconfesables. Él, que sabía cuánto costaba un resbalón para un jefe de Estado, fue cauto hasta el esmero. Sus costumbres, calcadas con regla, lo inmunizaban contra la improvisación. Si alguna vez se permitió una coquetería, una frase amable, una cortesía más larga, supo que la linea entre el chisme y la leyenda se traza con la cinta métrica de la prudencia. En eso consistía parte de su genio, entender que su cuerpo también era una institución y que no podía moverse ni inclinarse sin generar una lectura. Mientras arriba se bailaba el vals del progreso, abajo se escuchaba una música más áspera. En talleres y haciendas, el trabajo se hizo más regular y, por momentos, más cruel. Las mujeres del pueblo, no las de las fotografías, sostuvieron la modernidad con manos callosas, cosiendo uniformes, preparando comida para cuadrillas de obreros, lavando la ropa de sol a sol, haciendo fila en hospitales donde la medicina empezaba a ganarle centímetros a la superstición. Sus rostros raras veces quedaron registrados, pero sus historias eran un registro vivo, la abuela que contaba cómo la ciudad cambió de herraduras a trueno eléctrico, la madre que calculaba el precio del pan con una precisión que haría sonreír a un ministro, la hija que miraba escaparates de sombrero sonando con un empleo de dependienta. Que el país avanzara hacia el siglo XX también fue obra de ellas. Y ese coro, aunque silencioso, rozó la vida del presidente, porque cuando Carmen visitaba una sala de hospital y pedía donativos, lo que lograba era convertir sufrimiento en organización. Cuando invitaba a señoras de abolengo a recorrer talleres, llevaba la agenda a terrenos donde el discurso oficial no siempre llegaba. Hacia finales de la década, el matrimonio presidencial se convirtió en una maquinaria bien aceitada. Eran, literalmente, una pareja política. Él era la firma y el reloj, ella, el oído y el clima. Cuando viajaban, y viajaron a menudo, las estaciones del tren se convertían en escenarios. Hubo pueblos que se arreglaban como novia, arcos de flores, arcos de frutas, niñas con canastas, niños con banderitas, una banda que atacaba cumplió un paso doble. Carmen, sonrisa atenta, recibía ramos, besaba bebés, preguntaba a las maestras por los útiles. Porfirio, con seno leve, revisaba en silencio el grosor de los rieles, la alineación de los durmientes, el tono de la arenga del jefe político local. Si en la comida se hablaba de un conflicto agrario, ella llevaba la conversación a la necesidad de un nuevo pozo de agua. Si en la sobremesa un cacique levantaba la voz, él la bajaba con una pregunta punto por punto. Era un teatro, sí, pero en ese teatro se decidían cosas concretas, una escuela que por fin se construía, un puente que dejaba de ser promesa, una concesión que aterrizaba con letra chica favorable a la paz, o al negocio. Y, en la intrahistoria, una carta discreta enviada por Carmen a la esposa de aquel jefe político conflictivo, llámeme cuando lo crea conveniente, quizá podamos conversar sobre su idea del patronato. Que la imagen es poder lo comprendieron ambos temprano. Porfirio se dejó retratar como pocas figuras del 19º, uniforme impecable, charreteras brillantes, sable que parecía una raya de disciplina. A su lado, Carmen aparecía con vestidos de líneas nítidas, flores exactas, el pelo recogido con una sobriedad moderna. Esas fotografías, que circularon por redacciones y hogares, contaban un cuento sin palabras. México había domesticado su turbulencia y podía posar. Lo íntimo, en esa escenografía, tenía un sitio acotado, pero real. Cuando caía la tarde en Palacio y los asuntos de Estado se retiraban como marea,
la pareja caminaba por salones que habían visto demasiados apuros y demasiadas fiestas. En el silencio de esos pasos, a veces emergían historias de familia. Porfirio hablaba de su madre, de Oaxaca, de un aroma a pan de yema en la esquina. Carmen contaba una anécdota de su infancia, un consejo de su padre, una frase que la había acompañado como un talismán. En política, hija, hay que saber cuándo entrar a un cuarto y cuándo salir. El peso de gobernar, sin embargo, no perdona cuerpos. Con los años, al general se le volvió más lenta la zancada y más exacto el gesto. Durmió menos y trabajó más. Hubo temporadas de tos pesada, de consultas médicas discretas, de infusiones que una enfermera preparaba con paciencia al otro lado de la puerta. Carmen se hizo entonces no solo compañera, sino centinela, filtraba visitas, acortaba discursos, ordenaba el horario con un rigor que hubiera envidiado un edecán. Y si ella parecía no cansarse nunca, era porque había aprendido la economía de la resistencia, guardaba fuerzas en los intermedios. Se refugiaba en la música, leía cartas de amigas con una atención que sanea. Lo sentimental, en esas horas de fragilidad, se volvió bálsamo, el roce de una mano, una mirada que decía aquí estoy, una taza que llegaba tibia justo cuando la voz se quebraba. Y sin embargo, la vida pública no tiene receso. En paralelo a ese cuidado, estallaban pasiones fuera del palacio, amores contrariados, triángulos en provincias, historias de alcoba que afectaban nombramientos y renuncias. Alguien se atrevía a escribir una carta atrevida, alguien la interceptaba, alguien la convertía en arma. Los opositores, cada vez más hábiles con la pluma, aprendieron a tocar fibras íntimas para mover piezas políticas, un poema con doble filo, una caricatura donde el bigote del presidente aparecía enredado en un corsé, un panfleto que sugería un desliz. Las respuestas de Díaz a esas insinuaciones no se imprimían, se coreografiaban. Cambios sutiles, un silencio, una ausencia calculada en tal velada, una señal, apenas un gesto, que solo los iniciados entendían. Y Carmen, otra vez, como traductora, esto no conviene, aquello sí, pero en 3 semanas, invita a tal señora, verás que el señor tal cambia de tono. Así, lo sentimental, lo femenino, dirían con trazo burdo los cronistas de entonces, se volvió tecnología de gobierno. Por otro carril, las mujeres jóvenes de clase media empezaron a asomarse al espacio público con timidez terca. Algunas pidieron estudiar más allá del bordado, otras fundaron revistas de corta vida pero largo eco, unas cuantas, audaces, se atrevieron a firmar artículos donde hablaban de derechos y responsabilidades. Carmen, sin ser abiertamente una agitadora, no lo hubiera permitido su papel, no le cerró las puertas. Entendió que la modernidad también pasaba por ellas y que la imagen internacional de México ganaba cuando, en una visita extranjera, podía presentar no solo fábricas relucientes sino maestras bien formadas, escritoras con buena prosa, directoras de escuelas con argumentos sólidos. El país se alimentaba de esas pequeñas grietas en el muro, por las que entraba aire. En lo personal, a Porfirio le gustaba pensar, aunque no lo decía, que su vida sentimental había encontrado una suerte de equilibrio. Extraño, el recuerdo entero de Delfina como raíz, la compañía luminosa de Carmen como copa. Entre una y otra, historias menores, esas anécdotas que todos tenemos, esas tentaciones que se vencen a tiempo, esas simpatías que se dejan marchar con un apretón de manos, que nunca pasaron de rumor. Si hubo cartas de admiradoras que aceleraron el pulso, probablemente se quemaron junto con tantos papeles que la historia no necesitaba. Si hubo miradas que pudieron ser algo más, se esfumaron en el protocolo, como un perfume de paso. Queda, eso sí, la certeza de que él, militar meticuloso, sabía que el romance, en su caso, era pólvora a 2 dedos de la mecha, podía encender tarde o temprano un incendio político. Y no estaba dispuesto a permitirlo. Llegó, con el cambio de siglo, una sensación de misión cumplida que muchos confundieron con eternidad. Las obras emblemáticas se apuraron, la ciudad se llenó de metáforas de mármol, el telégrafo ya no sorprendía, el automóvil, en cambio, sí. Las recepciones se volvieron más glamorosas y también más rígidas. Carmen seguía como directora de orquesta invisible, Porfirio, como metrónomo. Nadie sospechaba, o no quería admitir, que el reloj cargaba también un retraso fatal en otra esfera, la del país real, ese que mordía el polvo de los caminos sin empedrar y que miraba a la capital con mezcla de orgullo y rencor.
Pero esa irrupción, ese choque entre la imagen y la entraña, vendrá después. Por ahora basta con decir que, en la escena que estamos contando, la pareja presidía un banquete de luces y debajo del mantel había hormigas trabajando y termitas royendo. Lo íntimo, otra vez, funcionó como amortiguador. Cada vez que la política crujía, el matrimonio encontraba modo de sostenerse. No es menor mérito. Y aquí volvamos a los detalles que una voz de sobremesa te contaría en confidencia, que la carta más tierna que recibió Porfirio en esos años no llegó con membrete oficial, sino con faltas de ortografía y flores prensadas, que su costumbre de llevar el reloj adelantado. Un par de minutos respondía a una manía adquirida en Campana, sí, pero también a una promesa hecha a una mujer para no volver a llegar tarde, que el único retrato que mantuvo siempre sobre su escritorio, sin importar el despacho, era el de su madre, que en los aniversarios de su boda, tanto con Delfina como con Carmen, tuvo un gesto privado, invisible al mundo, pero muy claro para su conciencia, unas flores, una misa, un silencio largo. Nada de esto consta en actas, todo esto, sin embargo, lo confirma la lógica de una biografía donde la rectitud no peleaba con la ternura. Cuando alguien te diga que el porfiriato es solo ferrocarriles, cifras y tratados, recuerda esta otra partitura, la de las manos que sostuvieron esa música. Un país no se moderniza únicamente con ministros y contratos, se moderniza también con la conversación de las salas, con los hilos invisibles que mueven la voluntad, con los afectos que encausan o frenan decisiones. Y en esa partitura, las mujeres, las visibles y las invisibles, afinan instrumentos, retocan compases, salvan conciertos que iban a desafinar. Porfirio Díaz, que sabía escuchar el tronar de los cañones y el rumor de las locomotoras, aprendió a escuchar también otra frecuencia. La del consejo dicho a media voz por una esposa, la del reproche silencioso de una mirada que no quería más cortes de cinta, la de una súplica llegada desde un hospital de barrio. A su modo, ese oído lo humanizó. La ciudad sigue girando. Hay una feria, hay discursos, hay invitados de ultramar, hay menúes con palabras en francés, hay una suite para piano que Carmen practica en una tarde de lluvia. El presidente sale al balcón, la multitud responde como si la historia fuera una marcha militar. Y, sin embargo, si acercas el oído, oirás dos latidos debajo del tambor, uno es el del país que todavía quiere creer, el otro, el de una vida íntima que, discreta, sigue sosteniendo al hombre. En el cruce de ambos latidos se juega el destino. Pero ese cruce nos llevará, inevitable, a los años en que el reloj dejara de coincidir con la plaza, a los días en que el rumor se volverá voz, a las horas en que el retrato ecuestre deberá desmontar. Antes, todavía, queda por contar cómo se apretó el nudo de seda y acero que el matrimonio Díaz Romero Rubio sostenía, con bailes en honor de visitantes ilustres, con cartas de americanas fascinadas, con madrugadas en que las decisiones se tomaban no en el consejo, sino en la penumbra de una sala, con la taza de té tibia y la convicción de que la fortaleza mayor, aunque suene cursi decirlo, no estaba en el sable ni en la firma, sino en el vínculo. Cuando el siglo XX tocó la puerta, el país se miró en el espejo con una vanidad que mezclaba orgullo y miopía. En los periódicos, el balance de los años recientes parecía un inventario de vitrinas nuevas, bancos con letras doradas, hoteles que servían chocolate espeso en tazas finas, avenidas iluminadas, ferias donde las máquinas rugían como promesas. Los retratos oficiales consolidaron la imagen del presidente como reloj humano, uniforme impoluto, bigote cincelado, cinturón ajustado. Con el mismo rigor con que ajustaba el presupuesto. Por debajo de esa lámina brillante, sin embargo, la madera crujía. El poder, cuando es largo, se acostumbra a la voz propia y desaprende a escuchar las voces ajenas. Y el país, que no es una sola voz sino un coro desafinado, empezaba a afinar la disonancia. En esa tensión entre vitrina y subsuelo, entre terciopelo y polvo, entre vals y corrido, también entró lo íntimo, la forma en que Carmen organizaba silencios, las historias de mujeres que sostenían la casa grande del régimen con hilos invisibles, los rumores, siempre. Ellos, que recorrían la capital con el paso ligero de una confidencia al oído. En 1900, Porfirio tenía 70 años, edad que para muchos habría significado retiro y álbumes. Para él, significó el desafío de parecer inagotable. Madrugaba como si siguiera en Campana, el primer café, la revisión de notas, el desfile de personajes que pedían, ofrecían, negociaban.
La longevidad política se volvió un arte de relojería mental, saber a quién ver primero, cuando decir que sí para que él sí no pareciera. Debilidad, cuando decir que no para que él no prendiera una hoguera. No durmió más, afinó el oído. Y en esa afinación, Carmen seguía siendo contralto firme. A su alrededor se formó una red de mujeres, algunas con apellido que pesaba, otras con un prestigio construido a pulso, que transformaban causas particulares en causas visibles, patronatos para escuelas industriales de señoritas, comités de beneficencia para hospitales, colectas para niños desvalidos, visitas discretas a talleres donde las obreras pedían un lector para la noche. Cada solicitud pasaba por la cocina política de la pareja: esto conviene, esto hay que postergarlo, a este proyecto hay que ponerle un nombre que suene en París. La ciudad, como una protagonista caprichosa, exigía también su novela sentimental. Empezó a circular un tipo de crónica que mezclaba sociedad y chispa, moda y malicia. En esos textos, el presidente aparecía más como símbolo que como personaje, el caballero que pasaba, la figura que imponía compostura sin pronunciar palabra. Los cronistas insinuaban, nunca afirmaban. Se hablaba de balcones con flores, de cartas que quizá existían, de suspiros que, por educación y por miedo, se reprimían. Él mantenía el compás de la prudencia. Sabía que, en su caso, una mirada sostenida el segundo de más podía dar meses de conversación. Si acaso hubo una simpatía inocente que se estiró como hilo, también hubo tijeras. Y si alguien consiguió convertir la cercanía en influencia, lo hizo no a golpes de ardor, sino de estrategia doméstica, la amiga que, con naturalidad, proponía un encuentro para hablar de un hospital, y terminaba sugiriendo un favor para el primo. La política, en ese mundo, pasaba por pasillos que no estaban en los planos. Hubo episodios que frenaron el corazón público con fuerza. El atentado de la calle de Plateros, una bomba que estalló sin alcanzarlo, corrió como chispa por la prensa. Aquella detonación tuvo ecos dobles, el del miedo y el del rumor. ¿Y si la providencia habló? Musitaban los devotos, ¿y si fue advertencia? Meditaban los políticos, ¿y si no era para él? Cuchicheaban los malpensados. En casa, la secuencia fue otra. Carmen afianzó el control del entorno, revisó el circuito de las visitas, endureció la selección de invitaciones. Donde antes había cortesías, hubo filtros; donde antes había favores a tiempo, hubo plazos. Si bien la pareja jamás contuvo del todo las habladurías, ningún gobierno, por perfecto que pretenda hacerlo, controla la sobremesa. Si consiguió que la vida íntima quedara a salvo de explosiones, los gestos de cariño se hicieron más privados todavía, las cartas familiares más lacónicas, las fechas significativas se celebraron con flores a media luz, sin discurso. El país, entre tanto, entró en una nueva zona de fricción: por un lado, los empresarios que habían crecido a la sombra de concesiones y privilegios; por el otro, un mosaico de descontentos que iba del peón endeudado en Hacienda al obrero de fábrica que ya diferenciaba jornada de explotación. En las plazas de provincia, dos novios podían bailar al son de una banda militar mientras, a unos pasos, un viejo liaba un cigarro y susurraba: mucho brillo, poca justicia. En oficinas y cafés, los científicos postulaban que la estabilidad era la escoba que barrería cualquier contradicción. Pero la contradicción, como polvo fino, se metía en todas partes. Y aquí aparece otra vez el papel discreto de las mujeres, maestras que empezaron a leer textos incómodos, escritoras que enviaban colaboraciones a revistas efímeras, esposas de artesanos que aprendían a traducir peticiones en solicitudes con sellos. No eran revolucionarias de brazo en alto, eran goteras persistentes en el techo de la complacencia. Cuando el régimen celebró con fasto el centenario de 1910, la coreografía alcanzó su punto de perfección. Llegaron delegaciones extranjeras con sus uniformes y sus plumas, los balcones se vistieron de banderas, la avenida principal fue un desfile de carruajes, y en los teatros caminaron, uno a uno, los atuendos diseñados para que México posara. Carmen estaba en su elemento, anfitriona sin titubeos, directora de ceremonias invisible. Cada mesa tuvo a la persona correcta junto a la persona que debía convencer, cada discurso supo dónde terminar, cada detalle, desde las flores hasta las invitaciones, pasó por su lupa. Porfirio, a sus 80 años, resistió la tentación del descanso y sostuvo la escena con una energía que desconcertaba a propios y extraños.
Si alguien quería cifrar el éxito de una época en un retrato, esa temporada lo ofrecía: luces, tambores, sombras apenas insinuadas. Pero detrás de las luces se movía un huésped inesperado, de paso silencioso: el cansancio del país. Y como suele ocurrir, lo íntimo percibe antes que el protocolo. Hubo noches en que, después del aplauso, Carmen advirtió un temblor distinto en la mano de su marido. Hubo mañanas en que, tras un desayuno impecable, él miró por la ventana con una concentración inusual, como si escuchara un rumor que los demás no oían. Ese rumor tenía nombre y apellido: Francisco I. Madero. De modales suaves y convicción dura, Madero logró algo que los viejos opositores raras veces habían conseguido: encender esperanza. No fue solo su discurso contra la reelección, fue la sensación de que proponía una puerta abierta. Las mujeres, otra vez ellas, jugaron papeles concretos en esa nueva música. Unas convinieron tertulias donde se leían pasajes del libro del coahuilense, otras, desde la comodidad relativa de su alcurnia, ofrecieron casas como espacios seguros para hablar de mejoras. Palabra que disimulaba dudas más hondas. Incluso hubo señoras cercanas a la órbita porfiriana que, sin romper del todo con el régimen, enviaron señales ambiguas: estoy preocupada por los muchachos, dicen cosas feas, pero creen en Madero. En la escuela hay maestras que ya no esconden sus simpatías. La política sentimental, esa que parecía un susurro de sala, se convirtió de pronto en corriente de fondo. La detención de Madero, el fraude, la fuga, la insurrección, la secuencia la sabemos, pero vale la pena oírla desde la Casa de Gobierno. Ahí, cada parte del proceso entró como golpe sordo en la madera. Una revuelta más, dijo un secretario. Una llamarada de petate, dijo otro. Carmen no dramatizó, pero intuyó que la partitura había cambiado de tono. Lo percibió en detalles nimios: el camarero que, sin querer, dejó caer una cucharilla, la modista que pidió prórroga porque la calle está rara, la directora del hospital que canceló una reunión por incertidumbre. Ese clima tiene una temperatura que solo quienes hacen de la sociabilidad su oficio saben medir. Ella lo midió y apretó el tejido: menos recepciones, más escucha, menos protocolos, más mensajes discretos para esposas de gobernadores, como esta tu familia. ¿Qué escuchas allá, de noche, cuando la ciudad se vacía? Lo que regresaba en esas cartas era un mapa: miedo en unas regiones, firmeza en otras, un nervio largo que recorrería el país hasta un punto de quiebre. Las relaciones personales, amistades viejas, afectos guardados, lealtades nacidas en sobremesas, se volvieron decisivas. Porfirio activó como nunca su habilidad para leer hombres, pero también, aunque pocos lo sepan, la de leer los vínculos de esos hombres. Quien obedecía a su esposa, quien tenía una hija que suplicaba prudencia, quien era arrastrado por una cunada con ambiciones. En las guerras, los generales piden mapas; en las crisis, los estadistas piden agendas. Y en esas agendas, los nombres femeninos subrayados eran señales: un sí posible, un no inamovible, un quizá que valdría oro si se mantenía frío. Carmen fue entonces no solo socia, sino estratega. Con su caligrafía pulcra envió notas donde, entre líneas, aparecían llaves. Comprendo su preocupación, cuente conmigo para conversar con quien haga falta. Nunca decia Porfirio hará, decia veremos. En política, ese verbo cuida puentes. La marea subió hasta convertirse en ola. Las noticias llegaron con la velocidad del riel y el rumor: levantamientos, choques, pueblos que se negaban a entregar armas, cartas desde haciendas que describían noches sin sueño, telegramas con frases cortas que parecían latidos. El presidente, fiel a su estilo, no dramatizó en público. Mantuvo las formas. En privado, la casa sintió el cansancio que no confesaba. Hubo una noche, cuentan, en que el silencio fue tan denso que solo se oyó, nítida, la cucharilla de Carmen golpeando el borde de la taza de té. No habló ella tampoco de final. Habló de tiempo. Con delicadeza de aguja, insinuó lo que pocos se atrevían a decir: que había un momento para cada cosa, y que quizá el suyo, tan largo, pedía cerrar con una dignidad que ninguna derrota podría arrebatar. Las mujeres suelen encontrar la palabra exacta cuando los hombres solo encuentran adjetivos. Ese fue uno de esos instantes. Llegó el acuerdo, llegó la renuncia, llegaron los ojos húmedos en rincones donde nadie mira. Entre la firma solemne y el equipaje sencillo hay un trayecto invisible que muy pocos conocen: elegir qué cartas se llevan y cuáles.
Así que decidir qué retratos se empacan y cuáles se regalan, doblar la ropa con la precisión de quien organiza recuerdos en vez de cajones. Carmen afrontó el trance con el orden de siempre. Guardo algunos vestidos pensando en el clima de ultramar, pidió a las amigas discretas que protegieran a otras amigas que quedarían expuestas sin la sombrilla del poder. Preparo un cofrecito con recuerdos mínimos, un broche, una medalla, una flor prensada, y se detuvo un segundo ante un cajón donde dormían cartas antiguas. Nada dice de esos papeles la historia, todo dicen de ellas nuestras conjeturas. ¿Las quemo? ¿Las guardo? ¿Las dejo donde debían quedarse? Lo que sí sabemos, por lógica de carácter, es que entendió que el equipaje que importa no pesa, la memoria de una vida compartida. El hilo de lealtades, la serenidad. El viaje hacia el puerto fue más silencioso que solemne. No había discursos, había respiraciones contenidas. La ciudad, que tanto aplaudió a la pareja en los años de brillo, la observo aquella mañana con una mezcla extraña de respeto, curiosidad. Y ese vértigo que produce la historia cuando dobla una esquina. Dicen que hubo pañuelos agitados y también capotas bajadas para no mirar. En las estaciones, algunas mujeres, gente común, maestras, modistas, cocineras, juntaron las manos no para rezar, sino para despedir. Entendían, quizá mejor que muchos hombres de bigote y sombrero, que ahí se cerraba una forma del mundo. En el puerto, el vapor resoplaba. Las valijas no eran muchas. Carmen subió seria, digna, con la cabeza en alto. Porfirio, que había aprendido a controlar hasta la sombra de su gesto, miró al mar con la precisión de un militar y el pudor de un marido que sabe que empieza otra fase del mismo matrimonio, el del exilio, esa palabra que convierte cualquier casa en cuarto ajeno. Antes de que la costa se hiciera raya, hubo un tiempo de sala estrecha y balanceo. En el barco, a ratos, la pareja fue pareja sin adjetivos. Las escenas eran elementales, una mesa pequeña con mantel sencillo, una taza que se ofrece, un libro que se cierra ante la náusea. Una ventana de agua interminable. Entre el murmullo de las hélices, repitieron por primera vez enanos algo parecido a una intimidad sin diplomacia. No es que olvidaran la política, eso no se olvida, pero la torre de papeles quedó atrás, y en su lugar entraron los ritmos de cuerpos mayores, el abrigo puesto con cuidado, la manta que protege del viento, la mano que encuentra otra mano. Hubo conversaciones que redondearon asuntos familiares, recuerdos de Oaxaca contados con detalle nuevo, pequeñas anécdotas que, en el ruido del poder, jamás habían tenido su minuto. La biografía del presidente se desnudó de charreteras y se quedó con lo más terco, el hombre y su mujer. Mientras el barco cortaba agua, el país cortaba amarras con una época. A bordo, los rumores, siempre más veloces que el telégrafo, llegaban en forma de fragmentos, que tal general pacto, que tal político hizo maletas, que la ciudad amaneció con otro ánimo. Carmen ordenaba esas piezas como quien arma un rompecabezas incompleto, Porfirio escuchaba y anotaba mentalmente sin discutir. Otra forma de prudencia, ya no estaba sentado a la mesa de mando. Era, por primera vez en mucho tiempo, un pasajero de su propia historia. Y en ese nuevo papel, la compañía de su esposa fue más que consuelo, fue cartografía. Porque nadie nos reconoce con tanta claridad como quien nos ha mirado cada día, nadie nos ataja los excesos como quien nos tiene confianza. Nadie nos devuelve a la proporción como quien nos exige amor sin reverencia. A la llegada a la isla caribeña, hubo un intermedio de calor y noticias que envejecían con el sol. Después, la travesía siguió hacia el viejo continente, con escalas que mezclaron curiosidad y sobriedad. En trenes europeos, rodeados de estaciones que olían a carbón y a perfumes, se presentó para los dos un mundo visto antes con la prisa del anfitrión y ahora con la paciencia del visitante. La modernidad que México había imitado se les ofrecía sin reflectores, como paisaje cotidiano. En hoteles donde nadie los reconocía, desayunaron sin que un secretario esperara en la puerta, en avenidas sin ecos de banda militar. Caminaron al ritmo de su edad. Fue entonces cuando brotó un tema inevitable, la memoria de amores que no fueron. No es que se confesaran secretos, fue un ejercicio de gratitud tardía. Porfirio habló, lo justo, nunca de más, de la Delfina que lo sostuvo cuando el mundo era pólvora y barro. Carmen escuchó sin celos, como quien custodia la historia de ambos. Ella, a su vez, compartió lo que significó haber tomado un hogar lleno de retratos y convertirlo en casa viva.
sin dramatismos, sin poses. La adultez sentimental en su mejor versión. Ese viaje no fue un paréntesis, fue un punto y seguido. Lo que quedaba por narrar, la vida en un departamento que miraba a otra ciudad, los días sin banda presidencial, la rutina nueva de leer periódicos que ya no pedían su aprobación, la correspondencia con amigas que envejecían con él, la última vuelta de tuerca de los rumores que, incluso lejos, seguían buscándolos, pertenece a la misma línea de tiempo que estamos siguiendo. Pero antes de cruzar ese umbral del exilio asentado, hay que escuchar, con la atención que merecen, los últimos ecos de la vida que se fue, el consejo doméstico que evitó una torpeza de despedida, la visita inesperada de una mujer que venía a dar las gracias por una gestión de hospital y terminó llorando en un pasillo, la carta que no se publicó en ningún periódico y que decía, con ortografía vacilante, no se nos olvida que usted fue bueno con los nuestros, la noche en que una música de salón, un vals practicado cientos de veces, sirvió, por fin, para algo distinto al lucimiento, para acunar una tristeza sin estridencia. Queda, sobre todo, una lección que atraviesa biografía y sentimiento, ningún poder, por largo que sea, se sostiene solo con decretos, necesita hilos finos. Y esos hilos, los que atan la agenda pública con la respiración de lo privado, suelen tejer los manos que no figuran en actas. La historia de Porfirio Díaz y sus mujeres no es, como podrían pensar los impacientes, una lista de nombres con flechas y fechas. Es una trama de cuidados, silencios, mediaciones, advertencias, ternuras, límites. Las esposas, Delfina y Carmen, son estaciones principales, sí, pero hay también una muchedumbre de protagonistas laterales, maestras, enfermeras, modistas, señoras de patronato, periodistas de pluma fina, amigas que sabían decir no conviene sin herir, desconocidas que, en una esquina, le dieron a la pareja un gesto que pesa más que 100 editoriales. Así se explica, en parte, la rara mezcla de rigidez y humanidad que definió al hombre, el jefe implacable de sí mismo que, al volver a casa, encontraba en una taza de té la mejor política. Lo que sigue se escribirá entre campanas lejanas y relojes distintos, en un idioma de lluvia menuda, bajo cielos que no son el del Valle de México. Se escribirá, también, con una salud que mengua, con cartas que hacen un puente invisible hacia la patria, con una devoción doméstica que no necesita testigos. Y en ese escenario, el personaje público se irá adelgazando hasta quedar, por fin, en lo que toda biografía debería quedarnos, un hombre frente a su conciencia, acompañado por la mujer que eligió y que lo eligió. La historia política le pondrá números y apodos, la historia sentimental, esa que hoy nos ocupa, guardará lo que importa. El resto, te lo cuento enseguida, los paseos en avenidas que no llevan a palacio, las noticias de una revolución que le llegaban en fragmentos, las conversaciones en que el amor, por primera vez en décadas, no tuvo que negociar con el protocolo. Y, por supuesto, el final, que no es un punto, sino un legado, incluida la pregunta que tantas veces evadimos, ¿qué queda de un hombre? ¿Cuándo lo separas de las medallas? El exilio empezó como empiezan los verdaderos cambios, con el sonido hueco de una puerta que se cierra y una maleta que pesa más por dentro que por fuera. Carras los recibió con un clima que cortaba la piel y una cortesía que parecía decirse quién eres, pero también sé que aquí no mandas. Porfirio, que había sido brújula y reloj de un país, aprendió otra vez a ser peatón, a esperar en el cruce, a leer horarios que nadie ajustaría para él, a preguntar por calles sin que la respuesta llegara con un saludo militar. Carmen, con el tempel que unió salón y estrategia durante años, se ocupó de lo inmediato, un departamento sobrio, una luz adecuada para leer, una mesa chica que no humillara con su vacío. En ese acomodo práctico había una sabiduría profunda, para no romperse, algunos corazones necesitan primero un ritmo, luego un relato. El ritmo lo puso la rutina, el relato, poco a poco, lo armó la memoria. Los días empezaron a ordenarse en páginas pequeñas. Por la mañana, periódicos extendidos como mapa de un país que ya no obedecía a su pulso, después, cartas que eran más que cartas. Porque regresaban, desde México y desde las amistades repartidas por el mundo, con fragmentos de pasado y rumores de futuro. La letra de los viejos aliados temblaba menos por edad que por historia. General, recuerde que aquí se le estima, señora, no deje de escribirnos, su palabra es alivio. Entre líneas, iban y venían noticias sobre la revolución que soltaba andamios y movimientos nuevos que removían la tierra,
Iban y venían también, más calladas, confidencias domésticas, una boda sencilla en la que alguien brindó por la paz de antes, un niño que... Pregunto quién era ese señor de bigote en la sala de su abuela, una señora de provincia que, al recordar un favor de hospital, cosía en silencio un rebozo como si tejiera gratitud. La ciudad ofrecía su propio espectáculo. En el bulevar, la moda cambiaba con rapidez que mareaba, en los cafés, una música ligera flotaba como si ninguna guerra pudiera venir de pronto a ponerla en sordina, en los museos, el tiempo estaba embalsamado de belleza. Porfirio caminaba despacio, con la espalda aún recta, los pasos medidos. Para una generación de europeos de gabardina y sombrero, era una figura exótica y elegante, para los latinoamericanos que lo reconocían. De golpe, era un pasado en traje entero. A veces, un joven se acercaba con reverencia y curiosidad, pidiéndole una anécdota de campanas, un consejo, una frase que guardara en el bolsillo como amuleto. Él respondía sin grandilocuencia, había decidido, y esa decisión no honro, que el exilio era una forma de silencio activo, hablar lo justo, escuchar mucho, escribir lo necesario. Y, sin embargo, lo íntimo siguió siendo la brújula. En esas tardes parisinas, cuando el sol entraba por las ventanas como invitado que no molesta, Carmen tocaba piezas al piano que habían alegrado salones en la capital mexicana. No eran exactamente las mismas notas, eran las mismas manos en un mundo distinto. Esas manos doblaban cartas con una exactitud que curaba, escribían a la distancia con la tinta de la prudencia, contaban recuerdos. Con la contención de quien sabe que el pudor también es un patrimonio. Si alguna amiga, de esas que parecen hermanas apócrifas, pedía consejos sobre un conflicto doméstico o una disputa social, Carmen respondía: con la sabiduría que no se aprende en tratados, no conviertas el orgullo en sistema, a veces el mejor argumento es el tiempo. Lo doméstico y lo político, otra vez, cruzados como hilos en una costura fina. Hubo, por supuesto, dudas que mordían al anochecer. ¿Hicimos bien aquí? ¿Debimos frenar allá? ¿Se pudo escuchar más a los que no tenían voz? Nadie imagina cuántas veces el exilio pone a un hombre frente a su propio espejo sin charreteras. En esa conversación que todo gobernante larga data debería tener consigo mismo, Porfirio usó la herramienta que lo definía, el recuento concreto. Recordó decisiones tomadas por necesidad, concesiones firmadas con la mente fría, errores de cálculo que más tarde se volvieron terremotos. Recordó también, porque el corazón no perdona, ausencias que lo habían vuelto más duro, la muerte de hijos que el siglo XIX arrebata. Sin anestesia, el vacío original de Delfina y su sombra dulce que nunca dejó de acompañarlo, el alivio preciso de Carmen que supo convivir con fantasmas sin intentar exorcizarlos. Si la biografía es una balanza, en aquella mesa parisina los platillos se movían sin trampas. La correspondencia con México entraba como un oleaje irregular. A veces traía noticias que encendían un orgullo discreto, una escuela que todavía respiraba gracias a un patronato creado en sus años. Una línea de telégrafo que seguía sirviendo a un pueblo, un hospital que recordaba con placas a la mujer que un día organizó su primer patronato. Otras veces, la marea traía escombros, relatos de haciendas incendiadas, de familias partidas, de desagravios que pedían justicia. A gritos y de venganzas que camuflaban su rostro bajo la palabra reforma. Carmen filtraba ese oleaje con un método que ya le conocíamos, separar lo que puede consolarse de lo que debe entenderse, proteger al enfermo de la fiebre de noticias que, por inevitables, pueden enfermar más. Porque sí, el cuerpo, ese que sostuvo agendas, recepciones, viajes y madrugadas sin confesión, empezó a resentir el peso de las décadas. La tos se hizo más terrosa, el sueño más fragmentado, la fatiga más terca. En ese declive compartido, el amor practicó su versión más adulta, la que no necesita espectáculo. Gestos de economía exacta, el abrigo sobre los hombros justo a tiempo, la medicina que no olvida la hora, el vaso de agua que llega. Como quien trae la paz, el silencio que cuida. En la conversación íntima, aparecen nombres de mujeres que sostuvieron años enteros como columnas discretas, maestras que abrieron aulas cuando el presupuesto decía luego, enfermeras que improvisaron milagros de higiene, amigas que no pidieron nada y, en cambio, supieron estar. Carmen reconocía esa genealogía de manos. Porfirio, agradecido y orgulloso, admitía que su gobierno, tan celebrado por sus relojes
Debía tanto o más a esas manos invisibles que a los planes de sus ministros. Un régimen también se mide por sus costuras, y las costuras, por lo general, las hace gente que no firma decretos. Si el exilio afina sentidos, París le regaló pocas, pero intensas, horas de belleza sin protocolo. Un día de lluvia menuda, caminando por un cementerio donde los nombres parecen música extranjera, la pareja se detuvo ante una tumba con flores frescas. Nadie famoso. Alguien vino hoy, dijo Carmen. Eso es la memoria, respondió él, no la grande, la que sale en los libros, la otra, la que evita que un nombre se apague del todo. Hablaron, no mucho, lo justo, de lo que pasa con los restos cuando el país está lejos. Porfirio expresó un deseo simple, reposar en México cuando fuera posible, bajo un cielo que conociera, sin estridencia, con él mismo. Orden que él exigía en vida. No fue una exigencia, fue la clase de petición que se confía a quien uno ama porque sabe que sabrá hacer la palabra pública, si llega. La ocasión, sin volverla grito. Noticias más duras llegaron con la Guerra Mundial. El ruido de cañones, ya no de los suyos, rodeó la ciudad con una sensación de sombra larga. Los periódicos, antes ligeros, parecían de plomo, la gente caminaba como si cargara una idea oscura. En ese contexto, el exilio cambio de textura, ya no era cuestión de política latinoamericana, era un modo de vida global en vilo. La salud de Porfirio entró en un vaivén que exigía paciencia. Hubo ingresos discretos a clínicas, visitas breves de médicos que ponían la ciencia en la mesa con la sobriedad que demanda la edad. Carmen se convirtió en enfermera sin título, administradora sin sueldo, capitana de un barco que ya no buscaba puertos, solo aguas apacibles. Se mantuvo firme, con ese tipo de firmeza que no necesita voz alta. Los últimos meses vinieron con claridad de invierno. Quien ha acompañado de cerca a un enfermo sabe que el tiempo se vuelve primero de cristal y luego de algodón, todo suena, todo amortigua. El presidente que ordenó horarios empezó a vivirlo sin obligación, el hombre que pidió siempre la puntualidad aprendió a tolerar retrasos de su propio pulso. Hubo días buenos, con paseos cortos, lecturas en voz alta y anécdotas pulidas como piedras de río. Hubo días de nube baja, con el cuerpo pidiendo tregua y la mente buscando hogar en recuerdos que calmaban. En ese intervalo de despedida, Carmen guardó lo esencial, cartas ya leídas que no merecían quemarse, fotografías con esquinas gastadas. Pequeños recuerdos cuya pobreza material aumentaba su valor íntimo, un prendedor, una flor prensada, una lista de compras con letra de otra época. Son las cosas con las que se forra por dentro una ausencia. El final no tuvo teatro. Fue digno, como él quería, sin público, con testigos mínimos. Acompañado por la mujer que le sostuvo el pulso largo, el 2 de julio de 1915, en París, Porfirio Díaz dejó de respirar. No se fue el marmóreo, se fue el humano, el que supo mandar y supo amar con la sobriedad que le cabía. Se cumplieron protocolos discretos, también se cumplieron, sin fanfarria, promesas íntimas, el cuidado del cuerpo, el respeto a la voluntad, la ceremonia que no humilla ni exagera. Lo depositaron en tierra extranjera, con una discreción que lo alejaba de la idea de triunfo o derrota. Quedó en el cementerio como quedan los árboles que no son nativos pero echan raíces, con una dignidad que no pide permiso. ¿Y ella? Carmen hizo lo que siempre supo hacer, ordenó el mundo posible. Gestionó papeles, sorteó guerras, cuidó lo básico, escribió a quien debía escribir. Luego encarnó su propia versión del exilio, la de la viudez que no se vuelve espectáculo, la de la discreción como legado. Sus años posteriores estuvieron hechos de fidelidad práctica, mantener viva una memoria sin convertirla en estatua, proteger afectos. Ayudar en silencios que solo agradece el destinatario. Con el tiempo, ese juez, volvió a México y vivió como quien sabe entrar y salir de los cuartos con el volumen adecuado. Murió en 1944, larga y serenamente, dejando en los hilos del país la marca de una mujer que entendió que la cortesía es la forma más civilizada del poder. La pregunta por el legado, ese que empezamos insinuando en voz baja, ya no puede esquivar los dos planos de esta historia. ¿Qué nos deja el hombre de Estado? Una modernización acelerada y desigual, un puñado de instituciones que resistieron vendavales, una sombra larga sobre la que el país aprendió a discutir, una advertencia sobre la tentación de confundir orden con silencio. ¿Y qué nos deja el hombre íntimo? Dos amores que fueron estaciones completas, Delfina, la raíz en la que se recogió el joven militar, la promesa de hogar que sostuvo.
Al guerrero, Carmen, la copa que dio sombra y medida, la inteligencia social que amortigua aristas, la amiga que puso música donde otros ponían ruido. En medio, la constelación de mujeres anónimas que acercaron la grandeza a la vida diaria, las que bordaron banderas y sabanas de hospital. Las que educaron con tiza y paciencia, las que convirtieron una colecta en cama para un enfermo, las que sostuvieron, con un gesto, decisiones que un gabinete no sabía tomar. La biografía sentimental de Porfirio Díaz no es una novela rosa ni un prontuario de escándalos. Es, si queremos oírla, una lección de política en voz baja, los amores verdaderos, con sus luces y sus sombras, con su decoro y sus límites, no son simples cambios en la vida del poder, son parte de su engranaje más fino. Le enseñaron a contener la mano cuando hacía falta, a sostener el rumbo cuando el mar pedía abrió, a guardar silencio cuando hablar era tentación fácil. Le recordaron, como solo puede recordarlo una mujer que te mira por dentro, que el prestigio que importa no es el que te devuelven los periódicos, sino el que te otorga la mesa de tu casa, la silla frente a la que puedes sentarte sin bajar la vista. Si el país alguna vez decidió mirarlo de nuevo sin prejuicio ni nostalgia, tendría que hacerlo también desde ahí, desde lo que él. Amor corrige, pule, prohíbe, impulsa. Quienes, con prisa, pretenden reducir la historia a veredictos, dirán que nada de esto importa, que lo único que vale es la lista de obras, la línea del tiempo, la cifra. Pero escucha, el país que heredamos está hecho también de voces interiores. Las revoluciones nacen en plazas, sí, pero se incuban en cocinas, los gobiernos se anuncian en balcones, pero se sostienen en salas y pasillos, los destinos se deciden tanto en consejos como en susurros. Eso, justo eso, es lo que dibuja, con paciencia y precisión, la vida de Porfirio a la luz de sus mujeres. Delfina le enseñó una casa, Carmen le enseñó un país. Ambas, cada una a su modo, le mostraron que un hombre poderoso solo se vuelve digno cuando, al despojarse del uniforme, encuentra un modo decente de estar consigo mismo. El tiempo, que no sabe de adulaciones ni de rencores perpetuos, ha ido sacando brillo a zonas que el polvo cubrió con sana. El entierro en tierra ajena se convirtió en promesa abierta de regreso simbólico, su nombre, en algunos rincones, dejó de ser contraseña de condena o de culto y pasó a ser ocasión de conversación seria, su retrato, menos temido y menos idolatrado, empezó a recibir la mirada que merecen los personajes complejos, la que reconoce méritos y señala culpas, la que agradece y discute, la que entiende que el blanco y negro son útiles para las banderas pero pobres para los seres humanos. En esa relectura, el capítulo sentimental aporta un matiz que ningún índice registra, el poder más durable no fue su firma, fue su método íntimo. Mantener la compostura, honrar los afectos, no convertir el deseo en capricho, entender, cuando tocaba, que el adiós también se gobierna. Imagina que la cámara se aleja por una avenida parisina y, al hacerlo, junta dos escenas, a un lado, las sombras alargadas de una pareja mayor, tomada del brazo, al otro, la ciudad que se prepara para la noche con luces que no preguntan quién fue poderoso. Entre ambas escenas cabe un país entero. Ahí, en ese intervalo donde nadie aplaude y nadie insulta, se percibe con nitidez qué significa haber sido, además de jefe de Estado, marido. Es el legado menos fotogénico y acaso el más fértil, recordar que, detrás de cada decisión que cambia un mapa, hay una taza de té. Una carta, un consejo, una mirada que dice aquí. Y ese aquí, con su calidez y su límite, es el punto donde una biografía se vuelve, al fin, humana. Si has llegado hasta aquí, no te llevas un santo ni un villano, te llevas un hombre atravesado por su época, armado con disciplina y ablandado por el cariño, capaz de construir una ciudad de luces mientras en su mesa cuidaba la llama pequeña de su vida privada. La posteridad sabrá si lo sienta en el banquillo o en el podium. Este relato te propone otra mesa, una donde caben la verdad de los hechos y la verdad de los afectos, una donde se brinda con agua clara por las lecciones que deja una vida larga, compleja y, sobre todo, íntimamente acompañada.